Mi padre reapareció años después con su nueva esposa y me dijo que dejara de llamarlo papá. Cuando ella quedó embarazada, intentó presionarme para que le cediera la casa que mi difunta madre me había dejado. Me negué. Punto. Soy un hombre de 25 años. Todo este asunto empezó hace 22 años, cuando mi mamá estaba en la universidad. Quedó embarazada. Mi papá, Gerardo, había estado con ella unos 8 meses. En el instante en que ella se lo dijo, él le envió un mensaje de texto diciendo que no estaba listo para ese tipo de responsabilidad y luego cambió de número. Mi mamá decidió tenerme. Sus padres, el tata y la nana, no estaban muy emocionados al principio. El tata la sentó con una calculadora y le mostró los números de lo que costaba criar a un hijo sola a los 20 años. Pero en el segundo en que nací y me sostuvo en sus brazos, todas esas matemáticas se fueron por la ventana. Miró a la nana y dijo algo como, supongo que haremos esto. Y lo hicieron. El tata se encargó de las tomas de biberón de las 5 de la madrugada para que mi mamá pudiera dormir antes de clases. La nana cubría las tardes. Mi mamá trabajaba medio tiempo en una clínica veterinaria y estudiaba de noche. Sobrevivió con unas 4 horas de sueño diarias durante años. Gerardo no envió ni un solo peso durante este tiempo. 0 llamadas telefónicas, nada. Tuve una buena infancia. El tata pegó estrellas que brillaban en la oscuridad en mi techo. La nana me hacía hot cakes todos los sábados. Tenía mi propia habitación en su casa en el norte de Nuevo León, y era un niño feliz. No pasaba mi tiempo pensando en dónde estaba mi padre porque no lo necesitaba. Entonces, él apareció. Yo estaba enfermo, sentado en el porche comiendo una paleta de hielo, y un tipo se estacionó en la entrada en un sedán azul. El rostro de mi mamá palideció a través de la puerta mosquitera. No había venido por mí. Había escuchado por ahí que ella acababa de terminar una relación y pensó en intentar volver con ella. Ella lo rechazó, pero él seguía regresando. Eventualmente, cambió de táctica y empezó a preguntar por mí en su lugar. Dijo que quería ser padre. Dijo que había cambiado. Mi mamá dejó que me visitara un sábado sí y otro no. Creo que una parte de ella se sentía culpable, no por algo que hubiera hecho, sino por lo que yo no tenía. Me veía observando a otros niños en el parque con sus papás e interpretaba cosas, incluso si no había nada ahí. Cargaba con el peso de criarme sin un padre. Como si de alguna manera fuera su culpa que Gerardo resultara ser quien era. Así que lo dejó entrar, en contra de sus instintos, por mí. Y honestamente, esas visitas eran geniales. Cuando tienes 6 años, un papá es solo un tipo que aparece con carritos a control remoto y te deja comer pizza sin reglas. Mi mamá me imponía horas de dormir y me obligaba a comer verduras. Gerardo tenía fichas para las maquinitas y 0 límites. De lo que no me daba cuenta era que Gerardo pasaba la mayor parte de esas visitas sacándome información sobre mi mamá. Colaba las preguntas entre los juegos. Estábamos corriendo los carritos a control remoto y me preguntaba casualmente si mi mamá tenía amigos que la visitaran. Estábamos comiendo pizza y me preguntaba si alguna vez ella hablaba de él. Yo tenía 6 años. Respondía a todo con honestidad porque, ¿por qué no lo haría? Él no estaba construyendo una relación conmigo. Yo era la puerta trasera hacia la vida de mi mamá. Y la peor parte es que era bueno en eso. Me hacía sentir como si fuera su amiguito. Como si tuviéramos una conexión especial. Eso es lo que todavía me molesta de todo esto. Ni siquiera sabía que me estaban manipulando. Yo simplemente era feliz. Me tomó años darme cuenta de eso. Después de meses de desgastarla con esas visitas sabatinas, Gerardo se fue con todo, flores, cocinando la cena para los 3, interpretando el papel del hombre reformado como si lo hubiera ensayado frente a un espejo. Y mi mamá, después de años de cargar con todo sola, bajó la guardia. Solía juzgarla por eso. Me tomó mucho tiempo dejar de hacerlo, pero ella no era estúpida y no era débil. Era una mujer que había estado haciendo todo sola desde que tenía 20 años. Y aquí había un tipo ofreciéndose a compartir el peso. Gerardo la leyó a la perfección. Le dio la cantidad justa de calidez, la cantidad justa de ayuda para hacerle creer que era diferente. Así que, cuando le propuso matrimonio después de aproximadamente un año,
ella dijo que sí. El primer año de matrimonio estuvo bien. Gerardo se comportó de la mejor manera. Luego, las grietas comenzaron a aparecer y no se detuvieron. Empezó con una mudanza. Gerardo trabajaba como gerente regional de ventas para una empresa de suministros industriales. Le dijo a mi mamá que le habían reasignado el territorio unas 4 horas al sur, allá por San Luis Potosí. Mejor territorio, mayores comisiones. Mi mamá se opuso rotundamente. Sus padres estaban cerca. Su trabajo estaba aquí. Mi escuela, mis amigos, todo. Pero Gerardo hizo lo que siempre hacía. Lo hizo sonar como la única opción racional. Proyectó números de ingresos, costo de vida, comparaciones, beneficios fiscales. Hablaba de desarraigar nuestras vidas como si estuviera presentando una estrategia trimestral, no tomando una decisión que afectaría a seres humanos reales. Mi mamá cedió. Pensó que de eso se trataba el matrimonio, de ceder. Excepto que Gerardo ya había encontrado la casa y había hecho una oferta por ella incluso antes de que ella aceptara ir. Su sí fue solo una formalidad. Ella puso $756,000 pesos para el enganche. Cada peso que había ahorrado durante años. La casa quedó a nombre de los dos, pero su dinero en efectivo fue lo que hizo posible el trato. Una vez que llegamos a la nueva ciudad, mi mamá solicitó empleo en todas las clínicas veterinarias y hospitales de animales en un radio de 50 kilómetros. Nada funcionó. Gerardo seguía sugiriendo que simplemente se quedara en casa, cuidara el hogar y se encargara de mí, lo planteaba como si le estuviera haciendo un favor. Pero, sin una red de apoyo y con un esposo que seguía insistiendo en la idea de quedarse en casa, eventualmente dejó de buscar trabajo. Ahí era exactamente donde la quería. Dependiente, aislada. Luego vino el control financiero. Gerardo rastreaba cada peso que ella gastaba. Recibos del mandado. Si compraba algo más allá de comida o artículos de limpieza, él se volvía frío y cuestionaba su juicio. Hay una ocasión que se me quedó grabada en la memoria permanentemente. Me compró un par de tenis para la escuela, unos $680 pesos uno de un estante de liquidación. Los viejos que tenía ya estaban agujerados. Gerardo vio el recibo y le dijo que los devolviera. Dijo que no eran una necesidad. Mi mamá lloró en el auto camino a la tienda. Yo iba en el asiento trasero. Tenía 10 años. Recuerdo el precio exacto de esos zapatos por cómo se veía su rostro ese día. En otra ocasión, necesitaba materiales para una feria de ciencias en la escuela, unos $450 pesos uno en total. Gerardo encontró el recibo y pasó una hora diciéndole que debió haber preguntado primero. Ella devolvió la mitad de las cosas. Me quedé de pie junto a un cartel a medio terminar en la feria mientras todos los demás niños habían armado proyectos con luces y piezas móviles. Saqué un 7 de calificación. La vergüenza no fue por la calificación. Fue saber que teníamos el dinero, Gerardo simplemente no creía que valiera la pena gastarlo en mí. Las discusiones en casa eran constantes, pero nunca a gritos. Ese no era el estilo de Gerardo. Él no gritaba. Simplemente tergiversaba las cosas con calma hasta que mi mamá empezaba a cuestionarse si recordaba bien cómo había pasado todo. Me sentaba en mi habitación con los audífonos puestos, fingiendo que no podía escuchar su voz quebrándose a través de las paredes. Una noche, cuando tenía 12 años, bajé a tomar agua y entré justo en medio de una de sus discusiones. Gerardo estaba sentado en la mesa de la cocina con un montón de recibos extendidos frente a él, revisándolos uno por uno, pidiéndole a mi mamá que justificara cada compra. Ella estaba de pie junto a la barra con los brazos cruzados, intentando no llorar. Me quedé en la puerta durante unos 10 segundos antes de abrir la boca. Deja de hablarle así. Gerardo me miró con una expresión que nunca olvidaré. No estaba enojado, estaba divertido, como si un niño de 12 años enfrentándose a él fuera lo más gracioso que había visto en toda la semana. Se recargó en su silla y dijo, regresa a la cama, amiguito. Estas son cosas de adultos. Mi mamá intervino antes de que yo pudiera responder. Ve arriba, mi amor. Estoy bien. Pero su voz sonaba diferente. No lo estaba apoyando a él. Me estaba protegiendo para que yo no entrara en su radar.
Subí, pero no dormí. Me quedé ahí acostado mirando el techo, escuchando su voz zumbar durante otra hora en la planta baja. Esa fue la noche en que me di cuenta de algo que ningún niño debería tener que descifrar a los 12 años. Mi mamá no se quedaba con Gerardo porque lo amara. Se quedaba porque él había hecho que fuera imposible para ella irse. Sin trabajo, sin ahorros, sin nadie a 4 horas a la redonda que pudiera ayudar. La había atrapado y ella ni siquiera tenía a dónde ir. Mi mamá tenía 34 años cuando descubrió que tenía cáncer de ovario. Etapa 3. Yo tenía 13 años, lo suficientemente mayor para entenderlo y demasiado joven para lidiar con ello. Me lo dijo directamente en la mesa de la cocina. Sin endulzarlo. Dijo que estaba enferma. Dijo que iba a luchar. Dijo que yo iba a estar bien. Le creí porque tenía que hacerlo. Uno pensaría que un diagnóstico de cáncer haría reaccionar incluso a la peor versión de un esposo. En cambio, Gerardo sacó una libreta en la mesa de la cocina y empezó a hacer una lista de costos, estimaciones de tratamientos, estancias en el hospital, recetas médicas. Todo se reducía a la misma pregunta para él: ¿cuánto me va a costar esto? No tenía un modo diferente para procesar el cáncer de su esposa. Lo procesó de la misma manera que procesaría excederse del presupuesto en el trabajo. Luego dejó la libreta, miró a mi mamá y dijo: entre la hipoteca, el auto y los gastos mensuales, no veo dónde encaja esto. No hay espacio en el presupuesto. Mi mamá se le quedó viendo. Luego preguntó: ¿espacio en el presupuesto para qué exactamente? Para todo esto, los tratamientos. No es realista, Graciela. Llama a tus padres. Yo estaba parado en el pasillo cuando escuché eso. No dije ni una palabra. Solo me quedé ahí, a mis 13 años. Algo cambió en mí ese día para siempre. Dejé de ver a Gerardo como un mal papá. Empecé a verlo exactamente como lo que era, un tipo que solo mantenía a las personas cerca cuando le eran útiles. En cuestión de 2 semanas, el Tata apareció con su camioneta. Un viaje de 4 horas. Cruzó la puerta principal, miró a mi mamá y dijo: ¿tienes las maletas hechas? Ella asintió. Entonces vámonos a casa. Eso fue todo. Sin sermones, sin preguntas de por qué se había quedado tanto tiempo. Sin enojo dirigido hacia ella. Solo un hombre que manejó 4 horas para llevar a su hija y a su nieto a casa. Cargamos todo lo que teníamos y nos fuimos. Gerardo se quedó atrás, se quedó con la casa. Mantuvo su trabajo y siguió viviendo como si su esposa y su hijo no acabaran de irse. Llamó una vez a la semana durante el primer mes. Solo por logística. ¿Cuándo es el divorcio? ¿Qué pasa con la situación del seguro de la casa? Nunca preguntó cómo estaba mi mamá. Nunca preguntó por mí. Para cuando ella empezó la quimioterapia, él había dejado de llamar por completo. El Tata llevaba a mi mamá a la quimioterapia 3 veces por semana, 40 minutos de ida y 40 de vuelta. Se sentaba en esa sala de espera durante horas con un periódico y un termo de café solo para que ella no tuviera que salir sola. La nana mantenía la casa funcionando, se aseguraba de que yo fuera a la escuela y tomaba turnos extra en la tienda de telas para cubrir lo que el seguro no pagaba. Estaban a mediados de sus 60 años. No lo dudaron ni un segundo, pero podía ver lo que le estaba haciendo al Tata, aunque nunca lo admitiría. Se volvió más callado, empezó a salir a la cochera por las noches y se sentaba en su camioneta con el motor apagado, mirando a la nada. Una noche, lo encontré ahí afuera y le pregunté si estaba bien. Dijo que debió haber luchado más para impedir el matrimonio, que vio lo que era Gerardo y no insistió lo suficiente. Le dije que no era su culpa. Asintió, pero me di cuenta de que no me creía. El Tata cargó con esa culpa todo el tiempo. Nunca dejó que lo frenara, pero la llevaba consigo. Vi a mi mamá perder el cabello, perder peso, perder la capacidad de subir las escaleras sin detenerse a la mitad. Algunos días no podía levantarse de la cama. Le llevaba agua y me sentaba en el suelo junto a ella a hacer la tarea para que no estuviera sola. Durante todo eso, Gerardo nunca apareció. Hubo un día que nunca podré sacudirme de la cabeza. Mi mamá tuvo una mala reacción a una ronda de quimioterapia.
El tata la llevó de urgencia a la sala de emergencias a las 2 de la mañana. La nana se quedó en casa conmigo, pero ninguno de los dos durmió. Nos sentamos en la mesa de la cocina esperando que sonara el teléfono. Cuando el tata llamó alrededor de las 6 de la mañana y dijo que estaba estable, la nana apoyó la cabeza en la mesa y la escuché llorar por primera y única vez en mi vida. Le envié un mensaje de texto a Gerardo esa mañana, le dije que mamá estaba en el hospital, le dije que era grave. Leyó el mensaje. Vi la confirmación de lectura. No respondió durante 11 horas. Y cuando finalmente lo hizo, preguntó si la visita al hospital afectaría las primas del seguro. Su exesposa estaba en urgencias y su hijo había pasado toda la noche despierto y aterrorizado. Y el hombre quería saber sobre las primas. Borré la conversación y no le volví a enviar mensajes de texto durante 3 años. Durante su tratamiento, mi mamá hizo algo de lo que no me enteré hasta después de que se fue. Se reunió con un abogado patrimonial y redactó un testamento. Me dejó todo a mí, ahorros, bienes y, lo más importante, su mitad de la casa que había pagado junto con Gerardo. Lo notarizó, lo registró correctamente y designó a mis abuelos como mis tutores legales. Lo hizo todo en silencio. El tata me dijo después que en sus últimas semanas parecía más tranquila de lo que había estado en años, más parecida a su verdadero yo. Y creo que esta era la razón. Por primera vez desde que se casó con Gerardo, estaba haciendo algo que él no podía deshacer. No estaba pidiendo permiso. No lo estaba consultando con nadie. Simplemente lo estaba resolviendo. Sabía exactamente por qué vendría Gerardo en el segundo en que ella se fuera. Y se aseguró de que él no pudiera obtenerlo. Falleció 11 meses después del diagnóstico. Yo tenía 14 años. No voy a intentar poner eso en palabras. Si has perdido a un padre, ya sabes lo que es eso. Si no es así, nada de lo que escriba aquí te hará entenderlo. Gerardo ni siquiera esperó un mes completo. 3 semanas después de que enterramos a mi mamá, llamó y pidió hablar conmigo. Me puse al teléfono. Ningún lo siento. Ningún ¿cómo estás? Fue directo al grano, escucha, he estado revisando la situación con la casa. El testamento de tu mamá va a ser impugnado. Debería habérseme transferido automáticamente como cónyuge supérstite. Hizo una pausa como si estuviera leyendo un guión. Lo más sencillo para todos sería que simplemente me cedieras tu parte. Podemos hacerlo rápido y limpio. Sin abogados, sin dolores de cabeza. Yo tenía 14 años, a 3 semanas de ver cómo enterraban a mi mamá, y este hombre me estaba haciendo un discurso de ventas por su propiedad. El tata me quitó el teléfono antes de que pudiera responder. Lo escuché desde la otra habitación y fue lo más enojado que lo he escuchado en mi vida. Después de esa llamada, el tata me sentó y me explicó todo. El testamento, las escrituras, mis derechos. El abogado de mi mamá lo había hecho hermético. El nombre de Gerardo solo estaba en su mitad. Mi mitad era mía. Fin. Pero Gerardo seguía insistiendo. Cada pocas semanas, un nuevo ángulo. La jugada de la culpa, decía que mi mamá hubiera querido que él se quedara con toda la casa. La jugada familiar, decía que deberíamos manejarlo entre nosotros como si todavía fuéramos una familia. El tata y la nana lo paraban en seco cada vez. Ellos eran el muro entre Gerardo y yo. Y a los 14, 15 y 16 años, necesitaba ese muro. Pasé la preparatoria en la casa de mis abuelos. Calificaciones decentes, jugaba básquetbol principalmente para quemar la energía del coraje que se acumula cuando eres un adolescente que perdió a su mamá y fue abandonado por su papá. El tata me enseñó de mecánica los fines de semana. Era mecánico jubilado. Creía que todo hombre debía ser capaz de cambiarle el aceite y las balatas a su propio auto como mínimo. Sábados por la mañana en esa cochera. Las manos negras de grasa. La radio sintonizada en alguna estación de rock clásico. El tata explicándome cómo leer un torquímetro. Esas horas hicieron más por mí de lo que Gerardo logró en todo su tiempo como mi padre. El tata no me daba sermones. Me pasaba una herramienta y me dejaba descifrarlo. Si me equivocaba, me lo mostraba una vez y luego me la devolvía. Sin discursos, sin juegos de poder.
Hubo un sábado en el que intentaba cambiar un disco de freno y no dejaba de barrer el tornillo, me frustré y aventé la llave. El tata me observó durante aproximadamente un minuto, luego se acercó y dijo, el tornillo no es tu enemigo. Estás peleando contra él en lugar de trabajar con él. Aplica presión constante. Deja que la herramienta haga el trabajo. Luego caminó de regreso a su lado de la cochera. Me tranquilicé, lo intenté de nuevo y el tornillo salió sin problemas. Nunca volvió a mencionar el tema, pero he pensado en ese momento 100 veces desde entonces. Presión constante, deja que la herramienta haga el trabajo. Así fue básicamente como manejé todo con Gerardo más adelante. Sin gritos, sin arrebatos emocionales, solo presión legal constante y documentada hasta que el tornillo aflojó. El tata también me enseñó algo más durante esos años que no aprecié del todo en ese momento. Me mostró cómo se ve cuando un hombre cuida a su familia sin llevar la cuenta. No como Gerardo, que se aseguraba de que supieras exactamente lo que había hecho por ti y lo que le debías por ello. Entré a la Universidad Pública del Estado con una beca parcial, y cubrí el resto trabajando en una refaccionaria cerca del campus. Estudié contabilidad, mantuve un perfil bajo y construí una vida que no tenía nada que ver con mi papá. En mi segundo año, me encontré a uno de sus antiguos compañeros de trabajo en una gasolinera cerca del campus. El tipo reconoció mi apellido y me preguntó cómo estaba mi papá. Le dije que en realidad no hablábamos. Se sintió incómodo y mencionó que Gerardo solía quejarse en el trabajo de estar atrapado con los pagos de la casa y de tener una exesposa malagradecida. Así llamaba a la mujer que puso $756,000 en su casa y murió mientras él calculaba si su quimioterapia valía el gasto. Le di las gracias al tipo, subí a mi auto y conduje de regreso al campus. Durante la universidad, Gerardo fue un fantasma. Un mensaje de texto en mi cumpleaños o tal vez una llamada de menos de 3 minutos en algún día festivo. Seguía viviendo en la casa de la que yo era copropietario, pagando su mitad de la hipoteca, fingiendo que mi mitad no existía. Todavía no presionaba con el tema, pero empecé a armar una carpeta. Cada mensaje de texto, cada correo electrónico, cada buzón de voz. El estudiante de contabilidad en mí entendía una cosa, el rastro de papel gana los casos. Después de graduarme, conseguí un trabajo en un pequeño despacho contable a 1 hora de mis abuelos. Nivel básico. Conseguí mi propio departamento y empecé a acumular ahorros. Gerardo era básicamente un extraño, y yo estaba bien con eso. Si hubiera dejado las cosas así, nada de lo que viene a continuación habría pasado. Hace 3 meses, un domingo por la noche, estaba deslizando la pantalla de mi teléfono cuando una foto me detuvo. Gerardo con traje. Una mujer que nunca había visto parada frente a un registro civil. El texto hablaba de nuevos comienzos. El hombre se había casado. Ella era más joven que él, unos 20 y tantos, tal vez. Él tenía 46. Cabello oscuro, gran sonrisa, colgada de su brazo como si fuera lo mejor que le había pasado en la vida. Le mostré la foto al tata mientras tomábamos café a la mañana siguiente. La miró por unos 2 segundos, dejó mi teléfono en la mesa y volvió a su taza. Luego, sin levantar la vista, dijo, mantén la guardia en alto. ¿Va a querer algo? El tata calaba a Gerardo a la perfección. Siempre lo hizo. Efectivamente, una semana después, Gerardo llamó. La primera vez en meses. Me dijo que se había casado, como si yo no hubiera visto ya la publicación. Le dije que me había enterado por él. Luego me soltó la sorpresa final. Jimena, la nueva esposa, estaba embarazada. Por eso se habían apresurado a casarse por el civil. Lo soltó como si yo debiera iluminarme y aventar confeti. No dije mucho, solo lo dejé hablar. No llamaba para compartir buenas noticias con su hijo. Me estaba preparando el terreno. Después de 22 años de ver operar a este hombre, conocí al patrón. Primero el encanto, luego el montaje, y finalmente la petición. Me invitó a ir a la casa el fin de semana siguiente. Dijo que él y Jimena querían hablar de algo importante. No me dijo de qué, solo que tenía que ser en persona. Le dije que lo pensaría. Llamé al tata esa noche.
Se quedó callado por unos 10 segundos, lo que para el Tata es una alarma de incendio categoría 5. Me dijo que fuera, pero que fuera preparado. Escucha todo. No aceptes nada. No firmes nada. Llámame en el segundo en que salgas. Pasé el resto de esa semana organizando mis cosas. Saqué cada documento que tenía sobre la casa. El contrato de compra original, el testamento de mi mamá, las escrituras, los recibos del predial de años atrás. Escaneé todo en una carpeta segura. Guardé el contacto de 3 abogados inmobiliarios con excelentes referencias. Tomé capturas de pantalla del valor estimado actual de la casa desde 2 sitios diferentes. Si Gerardo estaba planeando una jugada, yo iba a entrar ahí con mi tarea hecha y mis recibos en orden. Conduje las 4 horas ese sábado. No había estado en esa casa en años. Entrar por la puerta principal se sintió extraño. La misma distribución, pero nada más era igual. Muebles nuevos, pintura nueva, y en la repisa donde solía ver una foto de mi mamá y yo en un rancho, había una foto enmarcada de Gerardo y Jimena en algún resort de playa, ambos sonriendo. Mi mamá y yo habíamos sido borrados por completo de este lugar. Jimena estaba en la cocina cuando entré, visiblemente embarazada, de unos 6 o 7 meses. Parecía bastante amable, nerviosa, me dio la mano y dijo que era genial conocerme finalmente. Esa palabra me lo dijo todo. Gerardo no le había estado anunciando precisamente mi existencia. Ella no dejaba de mirarlo antes de hablar, como si necesitara autorización. Reconocí esa dinámica de inmediato. Mi mamá solía hacer lo mismo. Y ver a Jimena hacerlo me revolvió el estómago porque no solo estaba viendo a la nueva esposa de Gerardo. Estaba viendo las primeras etapas del mismo ciclo. Ella ya estaba revisando su rostro antes de abrir la boca, y ya se estaba ajustando según su reacción. No tenía idea de lo que se avecinaba. O tal vez, muy en el fondo sí lo sabía, y ya se estaba diciendo a sí misma que era normal. Nos sentamos en la sala. Gerardo no se molestó en hacer plática. Se inclinó hacia adelante y dijo que él y Jimena habían tomado una decisión sobre cómo funcionarían las cosas de ahora en adelante. No era una conversación, era una decisión ya tomada. Él solo estaba allí para comunicarla. Antes de que empezara, pedí usar el baño, en parte porque lo necesitaba y en parte porque quería caminar por la casa una vez más. Caminé por el pasillo pasando por la habitación que solía ser mía. Ahora era el cuarto del bebé. Paredes de un amarillo suave, una cuna en la esquina con un móvil colgando sobre ella. Mi cuarto. Aquel donde solía quedarme despierto escuchando a Gerardo interrogar a mi mamá sobre los recibos. Aquel donde me sentaba en el suelo junto a su cama a hacer la tarea mientras ella estaba demasiado débil para mantenerse de pie. Lo convirtieron en el cuarto del bebé sin pensarlo 2 veces. De regreso, pasé por el closet del pasillo y noté una caja de cartón empujada detrás de la aspiradora, con la tapa abierta. Marcos de fotos adentro, boca abajo. Podía ver el borde de uno. Reconocí el borde verde. La foto del rancho. Mi mamá y yo, ella se estaba riendo en esa foto. No solo la habían quitado de la repisa. La habían metido en una caja y la habían enterrado junto a los artículos de limpieza. Cerré la puerta del closet, regresé a la sala, me senté y miré a Gerardo. Después de ver eso, para mí todo había terminado. Fuera lo que fuera a pedir, la respuesta ya era no. Primero, me dijo que no querían que volviera a llamarlo papá. Dijo, Jimena y yo lo hemos hablado, y creemos que sería confuso para el bebé escuchar a otra persona usar esa palabra. De ahora en adelante, preferiría que me llamaras Gerardo, como si fuéramos conocidos que casualmente comparten el mismo apellido. Yo solo asentí y dejé que continuara. La segunda parte, dijo que no querían que tuviera ningún contacto con el bebé. No hasta que el niño fuera lo suficientemente grande para entender que era un medio hermano. Así que básicamente, quería que yo dejara de existir hasta que decidieran que era conveniente que yo volviera a existir. Jimena se inclinó hacia adelante y dijo, realmente esperamos que puedas respetar esto. No es personal. Solo estamos intentando proteger a nuestra familia. Espero que no haya resentimientos. Luego salió a la luz la verdadera razón de toda la reunión.
Gerardo dijo que necesitaba que le cediera mi parte de la casa. Dijo que necesitaba la propiedad a su nombre en su totalidad para poder dejársela a Jimena y a su bebé en el futuro. Lo dijo muy casual. Como quien le pide a alguien que reenvíe un correo electrónico. ¿Es lo correcto? De esta manera la casa se queda en la familia y todos estamos protegidos. Es lo que tiene sentido. Y luego deslizó un montón de papeles sobre la mesa de centro. Un formulario de traspaso de propiedad prellenado, con mi nombre ya impreso en los espacios en blanco, y una pluma encima apuntando hacia mí. Había llenado los papeles por adelantado y había puesto una pluma encima como si yo fuera a regalar el legado de mi mamá sin hacer una sola pregunta. Miré la pluma, miré el formulario, lo miré a él, y durante unos 2 segundos, una pequeña parte de mí, acostumbrada a obedecer, realmente lo consideró. No porque tuviera sentido, sino porque todavía había un niño de 6 años en alguna parte de mi interior que quería que este hombre estuviera orgulloso de él, que quería entregarle el papel y que Gerardo finalmente lo mirara como a un hijo. Luego miré el rostro de Gerardo y no vi a un padre pidiéndole ayuda a su hijo. Vi a un tipo haciendo cálculos. Algo simplemente se apagó dentro de mí. No era enojo, no era tristeza, simplemente había terminado. Este hombre nunca iba a cambiar. Yo era un problema en su nueva vida y quería que me desapareciera para no tener que lidiar conmigo. Le dije que no iba a firmar nada. Que, dado que él y su esposa habían decidido que yo ya no era parte de su familia, haría que eso fuera mutuo en todo el sentido legal de la palabra. Mi abogado se pondría en contacto con él esa misma semana. Todo el acto de calma que había estado manteniendo durante la reunión se vino abajo al instante. No hay razón para meter abogados en esto. Este es un asunto familiar. Podemos resolverlo entre nosotros. Lo miré y le dije, dejamos de ser familia hace unos 10 minutos cuando me pediste que dejara de ser tu hijo. Jimena intervino con voz temblorosa. Estás siendo completamente irracional. Todo lo que pedimos es estabilidad para nuestro bebé. ¿Por qué estás haciendo esto tan difícil? La miré durante un largo segundo. Luego le dije, espero que las cosas te salgan bien, Jimena. De verdad. Pero deberías prestar mucha atención a cómo trata a las personas cuando dejan de serle útiles, porque eventualmente, será tu turno. Se quedó callada después de eso. Tomé mi chamarra y salí. Gerardo me siguió hasta la entrada hablando rápido, diciéndome que me arrepentiría de esto. Me subí a mi auto y arranqué sin mirar atrás. Llamé al Tata desde la carretera y le conté todo. Escuchó, y luego dijo 4 palabras, ahora, a trabajar. El lunes por la mañana, estaba sentado frente a un abogado inmobiliario llamado Felipe Herrera. A finales de sus 50 años. Directo al grano. Había manejado disputas de propiedades en el estado durante más de 20 años. Llegué con todo. El testamento de mi mamá, el contrato de compra, las escrituras, los recibos del predial, estados de cuenta bancarios que mostraban el enganche de $756,000 pesos uno de mi mamá. Felipe revisó todo y me dijo que mi posición era sólida. Felipe me dio 2 opciones, negociar una compra donde Gerardo me pagara el valor justo de mercado por mi mitad, o presentar una demanda de partición para forzar la venta de toda la propiedad. Le pregunté a Felipe cuál me recomendaría. Se recargó en su silla y dijo, si quieres que esto se haga de manera limpia y no quieres pasar el próximo año en un ir y venir con un tipo que nunca ha negociado de buena fe ni un día de su vida, presentas la partición y dejas que el juzgado se encargue. Ni siquiera lo pensé. Le dije a Felipe que presentara la demanda de partición. Quería que se vendiera la casa. Sin negociaciones, sin dimes y diretes, un corte limpio. Felipe le envió a Gerardo una notificación legal formal esa misma semana. El día que le llegó, Gerardo me llamó 6 veces. Todas y cada una de las llamadas se fueron al buzón de voz. A partir de ese momento, toda la comunicación fue a través de mi abogado o por correo electrónico. Todo documentado. Se acabaron las llamadas telefónicas que pudieran tergiversarse más tarde. La primera respuesta real de Gerardo fue un largo correo electrónico. Me llamó malagradecido. Dijo que él me había dado un techo bajo el cual dormir durante años. Dijo que mi mamá se habría avergonzado de mí. Se lo reenvié a Felipe sin responderle.
Felipe me dijo que siguiera guardando todo. Construir el expediente. Así que lo hice. Durante los siguientes 2 meses, Gerardo ejecutó todas las jugadas que tenía, y verlo suceder en tiempo real fue casi educativo. Primero vino la culpa. No podía pagar mi parte. Jimena estaba estresada. Yo estaba poniendo en riesgo su salud. Cuando la culpa no funcionó, pasó a hacerse la víctima. Un largo mensaje sobre querer una relación normal de padre e hijo, cuando eso falló, ira. Un mensaje de voz de 3 minutos llamándome malagradecido. Luego volvió a intentar con el encanto, preguntando si podíamos simplemente hablar como 2 adultos. Sin embargo, el correo de padre e hijo fue el que más me sorprendió. Este hombre me dijo que dejara de llamarlo papá, me dijo que desapareciera de su vida, y luego jugó la carta del padre herido porque amenazaba su vivienda gratis. Casi tienes que respetar la variedad de sus tácticas. Llamó al Tata directamente y le pidió que me hiciera entrar en razón. El Tata le dijo, toda la comunicación pasa por el abogado. Gerardo intentó con la nana después, pensando que ella sería más suave. Ella le dijo lo mismo, y luego añadió que debería avergonzarse de lo que le había hecho a su hija. Fue la última vez que alguno de los dos habló con él. Una cosa que le dio a Felipe una gran ventaja fue el rastro de papel que había estado construyendo desde la universidad. Cada correo, cada mensaje de texto, cada buzón de voz donde Gerardo intentaba hacerme sentir culpable o presionarme con la casa. Felipe usó todo eso para mostrarle al juez exactamente con qué tipo de persona estábamos lidiando. No impactó directamente en el fallo de la propiedad, pero pintó un panorama claro. El juicio de partición avanzó sin problemas en el juzgado. Gerardo contrató a su propio abogado, quien argumentó que, debido a que Gerardo había estado pagando la hipoteca durante años, merecía una parte mayor. Intentaron pedir compensaciones basadas en sus pagos y el mantenimiento, pero eso no borraba los derechos de propiedad. Solo se tomó en cuenta en los números finales. La aportación de mi mamá estaba documentada. El testamento era válido. Mi 50% no iba a desaparecer. El abogado de Gerardo también intentó argumentar que el testamento se firmó bajo coacción porque mi mamá padecía una enfermedad terminal. Felipe se había anticipado a eso. Presentó documentación del abogado patrimonial y expedientes médicos confirmando que mi mamá estaba completamente lúcida cuando firmó. El juez ni siquiera pidió una refutación, miró al abogado de Gerardo, miró el papeleo y siguió adelante. Ese fue el momento en que supe que se había acabado. No hubo un discurso dramático en la corte, solo un juez pasando por alto el mejor argumento de Gerardo como si fuera correo no deseado. El juzgado ordenó la venta de la casa. Gerardo luchó hasta el final con retrasos y solicitudes de extensión, pero el juez fijó una fecha límite estricta. La casa salió al mercado y se vendió en 3 semanas. Venta final, $580,000 pesos 1. El saldo restante de la hipoteca todavía rondaba los $2,016,000 pesos 1, más los costos de escrituración y los honorarios de los abogados de ambas partes. Cuando las aguas se calmaron, mi parte terminó siendo un poco más de $1,602,000 pesos 1, en un depósito limpio directo a mi cuenta. Mientras avanzaba el caso de la propiedad, me encargué del resto. Hice que mi abogado redactara un aviso formal de no contacto y se lo enviara a Gerardo. Presenté el papeleo para cambiar mi apellido al apellido de soltera de mi mamá. Actualicé mis beneficiarios, mi poder médico, contactos de emergencia, todo. Lo eliminé de cualquier cosa que nos uniera legalmente. Y le pedí a Felipe que dejara claro que, si Gerardo o Jimena volvían a contactarme después del aviso, solicitaríamos una orden de restricción. Cuando se procesó el último formulario, sentí algo que no esperaba. No solo alivio, también había duelo. No duelo por Gerardo. Duelo por la versión de él que pasé toda mi vida esperando. El papá que realmente querría conocerme, que iría a un partido, que llamaría para ver cómo estaba, o que simplemente sería normal por una vez. Ese hombre nunca existió. Pero una parte de mí nunca dejó de tener la esperanza de que así fuera. Y firmar esos papeles era admitir finalmente que no iba a venir. El último movimiento de Gerardo vino a través de Jimena.
Me llamó aproximadamente una semana después de que se cerrara la venta de la casa, gritando antes de que siquiera terminara de decir, bueno. ¿Estás feliz ahora? Estamos viviendo en el sótano de mis padres con un recién nacido por tu culpa. Nos quitaste todo. Tu padre está destrozado por esto. Y aquí está la cuestión, podía escuchar en su voz que se creía cada palabra. No estaba actuando. Gerardo le había contado su versión y ella se la había tragado entera, de la misma manera que mi mamá lo había hecho años atrás. Casi sentí algo de pena por ella. Casi. Pero luego dijo algo que me dejó helado. Él me dijo que le habías cedido la casa hace años. Me dijo que era completamente suya. Gerardo le había estado mintiendo todo el tiempo. Ella ni siquiera sabía que mi nombre todavía estaba en las escrituras hasta que apareció la notificación legal. Se había casado con esta mujer, la había mudado a una casa de la cual él solo era dueño de la mitad, y le había dicho que todo era suyo. A ese hombre estaba defendiendo. A un hombre que le había estado mintiendo en la cara desde antes del día de su boda. Dejé que siguiera hablando. Me llamó egoísta, avaro y sin corazón. Dijo que todos en su círculo pensaban que yo era una persona terrible. Siguió hablando durante unos 4 minutos seguidos. Cuando finalmente se quedó sin aliento, le dije, Jimena, él no es mi padre. Él mismo se encargó de que así fuera. Borra mi número, y colgué. Volvió a llamar 2 veces, la bloqueé a Gerardo y configuré filtros en el correo electrónico para que cualquier cosa de cualquiera de los dos vaya directo a una carpeta a la que mi abogado tiene acceso. Limpio, documentado y terminado. Con esto los dejo. No me siento culpable. Algunos de ustedes dirán que debí ser la mejor persona, que debí haber dejado que se quedara con la casa y marcharme. Y honestamente, hubo noches durante el proceso legal en las que me quedaba despierto analizando ese mismo argumento, preguntándome si estaba haciendo esto por mi mamá o por mí mismo. Preguntándome si una parte de mí solo quería lastimar a Gerardo de la misma manera en que él nos había lastimado. A lo que siempre regresaba era a esto, mi mamá se mató trabajando para ahorrar ese dinero. Puso cada peso que tenía en esa casa mientras Gerardo la trataba como si fuera desechable. Se enfermó y le dijo que llamara a sus padres. Murió y él vino por sus bienes antes de que siquiera le pusieran la lápida. Gerardo ya le había quitado todo a mi mamá. No iba a permitir que me hiciera lo mismo. Puse el dinero en una cuenta de ahorros de alto rendimiento. Estoy trabajando en un plan de negocios para un taller mecánico, algo en lo que he estado pensando desde aquellas mañanas de sábado en la cochera del Tata. Ya empecé a buscar locales comerciales a una distancia en auto de la casa de mis abuelos. Se siente como lo correcto, como si estuviera tomando lo que mi mamá me dejó y construyendo algo de lo que ella realmente estaría orgullosa. El Tata y la nana están bien. Las rodillas del Tata no están muy bien. La nana sube las escaleras más despacio, pero siguen lúcidos y siguen siendo las personas más fuertes que conozco. Cenas los domingos todos los fines de semana. Viendo fútbol americano en la sala de estar. Ellos son mi familia. En cuanto a Gerardo, no he sabido de él desde la llamada de Jimena. No espero hacerlo. Pasó toda mi vida tratándome como un problema que quería que se fuera. Su deseo se cumplió, pero sucedió bajo mis propios términos. Y esa es la parte que hace toda la diferencia.